Habiendo quórum de 33 diputadas y diputados, se abre la sesión. En nombre del Congreso del Estado de Chiapas, me permito extender un cordial saludo y dar la más cálida bienvenida a las y los estudiantes del Instituto de Estudios Superiores del sureste del municipio de Villaflores, quienes vienen acompañados por la maestra Ana Cristel Osorio López. De la misma manera, en el nombre del Congreso del Estado de Chiapas, me permito extender un cordial saludo y dar la más cálida bienvenida a los ciudadanos pertenecientes al municipio de Simol. Gracias. Esta es su casa. Con fundamento en lo dispuesto a la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 8 de abril del 2026. Segundo, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Rural relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Chiapas. Tercero, lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 18 al artículo 54 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas, presentada por la diputada Luz María Castillo Moreno, integrante de esta 69ª legislatura. Cuarta, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 12, fracción 7ª de la Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria en el Estado de Chiapas, presentada por el diputado Javier Jiménez Jiménez, integrante de esta 69ª legislatura. Quinto, lectura del oficio signado por el ingeniero Wilder Alberto Jacob Guzmán, presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de Mazapa de Madero, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 7 vehículos automotores por encontrarse en el estado de inoperatividad. Sexto, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Honorable Asamblea, con fundamento con el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano o de viva voz. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a la aprobación el acta de la sesión celebrada el día 8 de abril de 2026.
Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. A favor. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión de Desarrollo Rural presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Chiapas, por lo que solicito al diputado secretario Juan Marco Trinidad Palomares dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Desarrollo Rural de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 8 días del mes de abril del año 2026. Atentamente, por la Comisión de Desarrollo Rural del Honorable Congreso del Estado, diputada Wendy Arlet Hernández Sichín, presidenta, diputado Héctor Leonel Paniagua Guzmán, vicepresidente, diputada Rosalinda López Sánchez, secretaria, diputado Juan Salvador Camacho Velasco, vocal, diputada María Roselia Jiménez Pérez, vocal, diputado Domingo Velázquez Méndez, vocal, diputada María Isabel Rodríguez Jiménez, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada? Diputada Wendy Arlet Hernández Sichín. Gracias. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Wendy Arlet Hernández Sichín hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su venia, diputada presidenta, mesa directiva. Compañeras y compañeros diputados, vengo de los Altos de Chiapas, de municipios donde la gente trabaja la tierra con las manos, donde el campo no es una estadística, sino la vida de todos los días. Y precisamente por eso me importa mucho lo que estamos votando el día de hoy. Chiapas lleva más de 2 décadas con una ley de desarrollo rural que se quedó atrás. Atrás en el cambio climático, atrás en los derechos de los pueblos originarios, atrás de las mujeres que sostienen la producción en las zonas rurales sin que la ley las nombrara. El Coneval nos dice que el 67.4% de nuestra población vive en pobreza y el censo poblacional se nos ubica entre los estados más rurales del país. Con esos números, no podemos darnos el lujo de seguir legislando con herramientas viejas. El cambio climático ya llegó al campo chiapaneco. Y esto no es una amenaza futura, pues la Semarnat ha documentado sequías prolongadas
lluvias intensas e inundaciones con impacto directo en la producción agrícola y en el abastecimiento de alimentos de comunidades rurales. El Atlas Nacional de Riesgos desde la CENAPRED, en su edición 2023, nos identifica como una de las identidades con mayor riesgo hidrometeorológico del país. Y esta ley responde a eso con medidas concretas, con la conservación de suelos, la protección de cuencas, el uso razonable del agua y establece la obligación de quienes producen en el campo seleccionen técnicas que no deterioren los recursos naturales. Esta reforma también reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como lo que son sujetos de derecho, con autonomía para decidir sobre su territorio, su organización y sobre su desarrollo, lo cual va de la mano con la reforma constitucional al artículo 2, aprobada en 2024, que garantiza esa misma libre determinación con el respeto al medio ambiente. Y Chiapas tiene la obligación de estar a la altura de ese mismo mandato. La encuesta nacional agropecuaria muestra que apenas el 10.5% de la fuerza laboral en Chiapas son mujeres en el área agropecuaria. Y no porque no trabajen en el campo, sino porque durante décadas enfrentaron barreras que ninguna ley estatal de desarrollo rural había atendido de frente. Y eso cambia. Esta reforma obliga a todas las dependencias del gobierno estatal a incorporar perspectiva de género en los programas de desarrollo rural, específicamente en el acceso a recursos productivos, a financiamiento, a capacitación y a los mercados. Y abre la puerta a la participación de las mujeres en los órganos de planeación rural, donde antes no teníamos un lugar garantizado. Incorpora también medidas para prevenir, atender y erradicar la violencia de género en los espacios rurales. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares nos dice por qué esto es urgente. Y es que el 70.1% de las mujeres de 15 años y más en Chiapas ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. También se reconoce por primera vez en la Ley Estatal de Desarrollo Rural los saberes, las identidades y los derechos colectivos de las mujeres indígenas y afromexicanas, como parte constitutiva del desarrollo. Por esto, compañeras y compañeros, el campo chiapaneco tiene todo para salir adelante. Tiene gente trabajadora, tiene biodiversidad, tiene saberes acumulados por generaciones. Y lo que le ha faltado es una ley a la altura del momento en el que vivimos. Y hoy la tenemos en nuestras manos. Por eso mi voto es a favor y les pido el suyo también, por las comunidades de los Altos, por toda la entidad, por las mujeres y hombres que trabajan la tierra, por el Chiapas que queremos construir. El voto a favor de nuestras comunidades, a favor de las mujeres en las zonas rurales, a favor de nuestros pueblos originarios y a favor del futuro del campo en Chiapas. Es cuanto. Muchas gracias. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 34 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes.
Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 18 del artículo 54 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas, presentada por la diputada Luz María Castillo Moreno, integrante de esta 69ª legislatura, por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina dé lectura al documento de cuenta. Con gusto, estimada diputada. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidente de la mesa directiva de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como en los artículos 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 18ª al artículo 54 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas con el propósito de establecer una acción afirmativa en materia de inclusión laboral para las personas con discapacidad en el servicio público estatal y municipal. Sin otro en particular, le reitero mis distinguidas consideraciones y enviándole un cordial saludo. Atentamente, diputada Luz María Castillo Moreno, integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Túrnese las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social y de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa del decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 12, fracción 7 de la Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria en el Estado de Chiapas, presentada por el diputado Javier Jiménez Jiménez, integrante de esta 69ª legislatura, por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares dé lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 12, fracción séptima de la Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria en el Estado de Chiapas. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputado Javier Jiménez Jiménez, integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Pecuario para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el ingeniero Wilder Alberto Jacob Guzmán, presidente municipal institucional del Ayuntamiento de Mazapa de Madero, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 7 vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad, por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina dé lectura al documento de cuenta. Con gusto, estimada diputada. Presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, presente. El que suscribe la presente ingeniero Wilder Alberto Jacob Guzmán, en mi carácter de presidente municipal constitucional del municipio de Mazapa de Madero, Chiapas,
Por medio del presente escrito, me permito dirigir a usted para manifestarle y solicitarle lo siguiente. Por este medio y en seguimiento a la solicitud presentada ante este Poder Legislativo respecto a la solicitud de baja de 7 vehículos automotores por motivos de no operatividad, por lo tanto, este honorable ayuntamiento ratifica la solicitud de baja del patrimonio municipal mediante acta de cabildo de sesión extraordinaria. Asimismo, le remito lo anterior, esto con la finalidad de depurar los espacios que ocupan las unidades inservibles y dejen de generar gastos al erario municipal. Sin otro en particular, por el momento, le envío un cordial saludo deseándole éxito en sus funciones. Atentamente, Wilder Alberto Jacob Guzmán, presidente municipal constitucional Mazapa de Madero, Chiapas. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y a los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario Juan Marco Trinidad Palomares a partir de este momento. Listo, presidenta. Se ha inscrito para asuntos generales las siguientes legisladores y legisladora. Diputado Juan Salvador Camacho Velasco, del Partido Morena, con el tema Movilidad y ciclovías en Chiapas. Diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo, del Partido Acción Nacional, con el tema Violencia criminal. Y el diputado Rubén Suart, del Partido Revolucionario Institucional, con el tema Alza desmedida en casetas de cobro. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 206 de la Ley del Congreso del Estado, se les recuerda a las diputadas y diputados que su discurso no podrá excederse de 10 minutos,
sin permiso expreso a esta presidencia. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Salvador Camacho Velasco. Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta, saludo con afecto a los habitantes del municipio de Tzimol que se dan presencia aquí en la Casa de Todos, el Congreso del Estado de Chiapas. Bienvenidos y bienvenidas. También a los estudiantes del Instituto de Estudios Superiores del Sureste, Campus Villaflores. Sean ustedes bienvenidos. Y al pueblo de Chiapas presente, compañeros de los medios de comunicación y a mis compañeras y compañeros legisladores. Hablar hoy de movilidad es hablar de calidad de vida, de justicia social, es hablar del tipo de ciudades y del estado que queremos construir para las próximas generaciones. El uso de la bicicleta ha dejado de ser una alternativa marginal para convertirse en un eje estratégico en muchas partes del mundo. Países y ciudades han entendido que invertir en infraestructura ciclista es una inversión inteligente. Reduce la contaminación, mejora la salud de la población, disminuye la congestión vial y fortalece el tejido social. La bicicleta representa en esencia un modelo de movilidad limpio, accesible, democrático. No contamina, no excluye y no genera costos desproporcionados para quien la utiliza. Por el contrario, empodera a todas las personas, especialmente a quienes no cuentan con otras alternativas de transporte. En Chiapas, este tema no es ajeno a nuestra realidad ni a nuestra legislación. La Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta y Protección al Ciclista en el estado de Chiapas es contundente. El artículo 5 establece con claridad que el estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben expedir las normas reglamentarias y tomar las medidas presupuestales y administrativas para garantizar la instalación de una infraestructura adecuada para la circulación cotidiana de bicicletas, así como para la protección vial de las y los usuarios. Es decir, no es una opción, es una obligación. Y aquí es donde debemos preguntarnos, compañeras y compañeros, ¿estamos cumpliendo realmente con lo que mandata la ley? Quiero aprovechar, diputada, para, de acuerdo al artículo 206 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso, me extiende el tiempo de participación, por favor. Adelante, diputada. Gracias, diputada. ¿Estamos cumpliendo realmente con lo que mandata la ley? Yo les preguntaría, compañeras y compañeros diputados. ¿Se está destinando los recursos suficientes para construir ciclovías seguras, funcionales y bien planificadas en el estado de Chiapas? ¿O estamos dejando pasar una oportunidad histórica de transformar la movilidad de nuestro estado? Hoy vemos esfuerzos importantes desde el Ejecutivo Estatal por parte del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Un ejemplo claro de este esfuerzo lo encontramos acá en Tuxtla Gutiérrez, particularmente en el tramo que conecta la zona de Terán con el Libramiento y que se extiende hacia el municipio de Suchiapa. Es una gran obra. Este proyecto representa obra de infraestructura de integración regional, pues se contemplan aproximadamente 8 kilómetros de ciclovía en territorio tuxtleco que se enlazan con 9 kilómetros adicionales en Suchiapa, generando un corredor que incluso proyecta conexión en dirección al aeropuerto Ángel Albino Corzo. Esto pues
es fundamental, compañeras y compañeros, porque rompe con la lógica tradicional de la movilidad limitada a un solo municipio y apuesta por una movilidad intermunicipal, moderna y sustentable. Existe una visión clara que apunta hacia la construcción de más ciclovías en Chiapas, y eso es algo que tenemos que reconocer al actual gobierno. Bajo criterios técnicos con planeación integral y con una perspectiva moderna de movilidad urbana, ese mensaje es claro. Chiapas quiere avanzar hacia un modelo de transporte más sustentable, más humano y más eficiente. Sin embargo, este esfuerzo no puede ni debe recaer únicamente en el Ejecutivo del Estado. Los municipios son actores fundamentales en esta transformación. Son quienes conocen de primera mano las necesidades de sus vialidades, de sus comunidades y de sus ciudadanos. Por ello, su responsabilidad es ineludible. Desde esta tribuna, hacemos un llamado respetuoso a los ayuntamientos de nuestro estado de Chiapas para cumplir con la ley, construir ciclovías bien conectadas, seguras, accesibles, incluyentes y funcionales. Se trata de generar una verdadera red de movilidad que permita a las personas trasladarse con confianza sin poner en riesgo su integridad ni su vida. No podemos ignorar que, en muchos casos, quienes usan la bicicleta lo hacen por necesidad, no por elección. Son trabajadoras y trabajadores, estudiantes, etcétera, personas que todos los días se desplazan largas distancias enfrentando riesgos constantes ante la falta de infraestructura adecuada en nuestro estado y en nuestros municipios. Garantizarles condiciones seguras es un acto de justicia, compañeras y compañeros. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso firme hacia un modelo de movilidad más justo, más limpio y más humano. No dejemos que esta oportunidad se diluya. Fortalezcamos la movilidad urbana, impulsemos el transporte no motorizado, reduzcamos la contaminación, pero sobre todo, garanticemos un derecho fundamental, el derecho de todas y todos a transitar de manera segura, digna y eficiente por las calles de nuestros municipios, de nuestro estado de Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo. Con su venia, diputada presidenta. Saludo con afecto a los medios de comunicación, a la ciudadanía presente y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Buenas tardes. Honorable Asamblea, el inicio de esta administración se ha marcado por una decisión clara: enfrentar de manera frontal el problema de la inseguridad. Desde el arranque de su mandato, el gobernador del estado ha impulsado acciones concretas para recuperar la paz en Chiapas, destacando la creación del Grupo Pacal como una estrategia operativa orientada a fortalecer la presencia institucional y hacer frente a las expresiones más complejas del fenómeno delictivo. De igual forma, Chiapas ha asumido un papel activo en el ámbito nacional, promoviendo ante el Congreso de la Unión iniciativas relevantes para robustecer las capacidades del Estado mexicano en materia de seguridad pública. El uso de armas de uso exclusivo del Ejército bajo esquemas legales y de control institucional. Estas acciones no son aisladas, responden a una visión integral, reconocer que el fenómeno de la violencia ha evolucionado y que frente a ello el Estado debe evolucionar también. En este contexto, el Poder Legislativo no puede permanecer ni ajeno ni rezagado. Nos corresponde entonces generar las herramientas jurídicas
que permitan que las instituciones actúen con mayor eficacia dentro del marco constitucional y con pleno respeto a los derechos humanos. La iniciativa que hoy presento se inscribe precisamente en esa lógica. Pero antes de que expliquemos su contenido, es necesario reconocer con claridad el problema que enfrentamos. Hoy, en diversas regiones de nuestro estado, la violencia ha dejado de ser un fenómeno aislado. No se trata únicamente de delitos que afectan a personas en lo individual. Se trata de conductas que buscan generar miedo colectivo, que alteran las vidas comunitarias, que limitan la movilidad, que interrumpen actividades económicas y que en muchos de los casos obligan a familias enteras a abandonar sus hogares. Es decir, estamos frente a manifestaciones de violencia que tienen un impacto social mucho más profundo. Sin embargo, nuestro marco jurídico sigue tratándolas como si fueran hechos aislados. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde esta iniciativa propone una solución. Lo que planteamos es incorporar en una legislación una categoría clara, la violencia criminal de alto impacto con efectos de terror social. No se trata de crear nuevos delitos, no se trata de invadir facultades federales ni de legislar en materia de terrorismo. Se trata simplemente y llanamente de reconocer jurídicamente que hay conductas que por su propia naturaleza generan un daño colectivo mayor y por lo tanto deben de tener una respuesta institucional de manera diferenciada. Esta iniciativa propone cambios al Código Penal para que cuando un delito se cometa con el propósito de intimidar a la población, de controlar territorios o de afectar las vidas comunitarias, la ley lo reconozcan como tal y permitan incrementar las sanciones dentro de los márgenes constitucionales, priorizar su investigación, fortalecer la coordinación entre instituciones y mejorar la capacidad de respuesta del Estado. Al mismo tiempo, se incorporan herramientas en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para que el Ejecutivo pueda actuar de manera focalizada en zonas donde este fenómeno se presente, reforzando operativos, coordinándolas y a través de la inteligencia. Todo ello dentro del marco constitucional, respetando la distribución de competencias y alineado con los estándares internacionales de derechos humanos. Porque no podemos ignorar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población frente a contextos de violencia que afectan de manera generalizada a las comunidades. Diputadas y diputados, esta no es una iniciativa ideológica, no es una ocurrencia, es una respuesta jurídica a una realidad que ya está presente en nuestro Estado, una realidad que exige que estemos a la altura de las circunstancias, porque cuando la violencia se organiza, el Estado no puede responder de manera dispersa. Cuando el miedo se vuelve colectivo, la ley no puede seguir siendo en lo individual. Y cuando la realidad cambia, la legislación también debe de cambiar. Hoy tenemos la oportunidad de fortalecer nuestras instituciones, de darles mejores herramientas y de enviar un mensaje claro que en Chiapas no vamos a permitir que la violencia imponga sus reglas. Es momento de actuar con responsabilidad, es momento de que la ley esté a la altura de la realidad que vivimos. Por ello, demando de usted, diputada presidenta, que esta iniciativa, por la importancia que reviste, no se quede en los archivos muertos de este Congreso. Cumpla con la ley e impulse el proceso legislativo correspondiente a fin de que la misma sea dictaminada por las comisiones correspondientes de esta soberanía. Seamos responsables con Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta. Hasta el final con Chiapas.
Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Suárez. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, a los medios de comunicación, los que nos escuchan a través de las plataformas digitales y al pueblo de Chiapas. Subo a esta tribuna para denunciar un abuso que hoy golpea no solo a una región, sino a todo nuestro estado de Chiapas. El alza desmedida de las casetas de cobros operadas por la concesionaria de autopistas del sureste, SASB, en la autopista Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y en el corredor hacia la costa, Ocosocuautla, Jiquipilas y Arriaga. Esta no es una autopista cualquiera, es la columna vertebral que conecta la capital con los Altos, la Frailesca, el Istmo y la costa. Por aquí se mueve Chiapas, maestros, médicos, estudiantes, productores de café, mango, palma, ganado, pescadores, transportistas y miles de familias que trabajan a diario. Con claridad lo digo, los cobros son excesivos, generalizados y no corresponden con el servicio que recibimos. Claro, que impactan directamente a la economía de todo un estado. Un automovilista pagará 105 pesos solo por cruzar la caseta Tuxtla San Cristóbal. Ida y vuelta son 210 pesos diarios. Al mes, tomando en cuenta los días laborales, hablamos de 4,600 pesos que salen directo del salario de una familia chiapaneca. Para miles de hogares, esto representa más del 30% de su ingreso mensual. No es un gasto de traslado, es el equivalente a una renta. Pero el golpe no termina ahí. Si ese mismo chiapaneco necesita ir a la costa, suma las casetas de Ocosocuautla, Jiquipilas y Arriaga, donde también se aplicaron aumentos desmedidos. Un viaje redondo, Tuxtla, Arriaga, ya supera los 400 pesos solo en peajes. Esto encarece los fletes, sube el precio de la canasta básica que de por sí está por los cielos y castiga a toda la cadena productiva. No es una caseta cara, es una red de casetas caras que están asfixiando a Chiapas. Claro también que frena el desarrollo y el turismo en dos polos. Primero, golpean a San Cristóbal, patrimonio cultural de la humanidad, y golpean también a nuestras playas de Arriaga, Tonalá y la costa de Chiapas. Cada aumento es un mensaje para el visitante y para el inversionista. Chiapas es caro para llegar. Pierden los hoteleros, los restauranteros, los artesanos, los transportistas de los Altos y de la costa. La concesionaria gana en todas las casetas, pero Chiapas pierde en todos sus municipios. ¿Y dónde está la inversión de la red? La pregunta que todas y todos los chiapanecos nos hacemos. Pagamos tarifas de primer mundo en 4 casetas, pero seguimos con neblina, sin señalización entre Tuxtla y San Cristóbal, con tramos sin acotamiento hacia Jiquipilas y con riesgo de deslaves rumbo a Arriaga. Pagamos por autopista, recibimos tratos como si fuera de mantenimiento de camino rural. Es un abuso sistemático que ya no podemos callar. Por eso, desde esta máxima tribuna, hago un llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas. Este no es un tema de los Altos o de la costa,
es un tema de Chiapas. No puede haber colores cuando se trata de defender a nuestra gente. Y no podemos hacer esto solo como poder legislativo. Por eso, hago un llamado respetuoso a la Secretaría de Movilidad y Transportes para que encabece, junto con este Congreso, el reclamo ante la concesionaria de autopistas del sureste y ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El gobierno es el principal defensor de los intereses de Chiapas. Que la Secretaría de Movilidad y Transporte documente el impacto que estos aumentos tienen en el transporte público de carga y particular, y que con esos datos técnicos seamos un solo frente para poder estar en la mesa con la concesionaria. No podemos ser espectadores cuando se encarece el derecho a moverse en nuestro propio estado. Le solicitamos que emita un diagnóstico público sobre cómo estos aumentos afectan las rutas, las tarifas del transporte concesionado y el costo logístico de nuestros productores, desde los altos hasta la costa. Propongo y pido que este Congreso exhorte a CAPUFE y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar integralmente la concesión de autopistas del sureste, que se audite el cumplimiento de obligaciones en toda la red Tuxtla-San Cristóbal y el corredor Ocosocuautla-Arriaga, y que se transparente cada peso recaudado en estas 4 casetas. Segundo, que se exhorte al gobierno del estado para que a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte integre y presida una comisión estatal para la revisión de tarifas carreteras con la participación de este Congreso, municipios afectados y sociedad civil. El objetivo, revertir los aumentos y establecer tarifas justas en toda la red. Que legislemos también para crear una tarifa preferencial. Ojo, tarifa preferencial para residentes de Chiapas en las 4 casetas. Quien vive y produce aquí no puede pagar como turista. Si otros estados tienen esquema de residentes, Chiapas lo exige con mayor razón. Estamos hablando de uno de los estados más pobres del país. Compañeras y compañeros, pueblo de Chiapas, la movilidad es un derecho, no es un negocio para enriquecer a unos cuantos a costa de todo un estado. Hoy le pido a este Congreso que estemos a la altura, que dejemos la tribuna y pasemos a la acción. Que el gobierno federal escuche. Chiapas está unido de los altos hasta la costa en esta demanda y no pararemos hasta que haya tarifas justas para nuestra gente. Porque sin movilidad accesible no hay desarrollo, sin caminos justos no hay progreso y sin tarifas dignas no hay futuro para Chiapas. Fortalezcamos la movilidad para mover a Chiapas hacia adelante. Es cuanto, presidente. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 15 de abril del 2025 a las 12 horas.